dice, no, yo en la época que estudiaba, mientras otros iban al gimnasio a entrenar sus músculos, yo entrenaba mis neuronas. Yo voy al gimnasio, este muchacho me dice que el gimnasio que es como una pérdida de tiempo. No hay nada que se pueda disfrutar si nuestro cuerpo no está sano. Entender cómo funciona nuestro propio cuerpo. Exacto. Es uno de los primeros conocimientos que deberíamos adquirir. Parece hasta a veces un castigo o una culpa tomarse tiempos libres. El trabajo y la profesión nos da un sentido de propósito indescriptible. Si todavía no has encontrado eso, es probar. Y no has probado lo suficiente, hay que probar y hay que hacer diferentes cosas. En esa mentalidad de trabajo duro y dedicación, teniendo esa visión clara de lo que iba a requerir cumplir tus sueños, ¿notaste que alrededor quizás eras incomprendida? Bienvenidos a un nuevo episodio de Focus Mode. Hola, Valen. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Un hermoso día hoy. Muy bien. Está muy lindo el clima. Lindo el clima en la ciudad de Miami, por supuesto, como siempre. Bueno, muy bien. El primer episodio fue de El poder del enfoque, que es justamente por esto también el nombre de nuestro podcast. Ahora queríamos entrar en este tema que considero que es muy importante y se trata de la inteligencia emocional y los pilares del bienestar. Creo que es algo que hablamos mucho, hablamos también mucho con las personas que trabajamos, que nos rodeamos, y creo que es muy importante el poder dar un poco más de claridad o tal vez nuestro punto de vista y que alguien más que puede estar escuchando le pueda ayudar mucho en su proceso, tal vez en su vida, tal vez se pueden inspirar y demás. Hablamos de 5 pilares. ¿Qué podemos decir a raíz de esta charla que tuvimos? ¿Puedo decir primero cómo llegué a esa conclusión? Uh-huh. Y es que durante muchos años de mi vida, desde muy chico, tengo la posibilidad de trabajar con clientes. Y era muy joven, recién iniciándome en mi carrera. Y como entrenador personal uno desarrolla un vínculo muy estrecho con diferentes clientes y logra realmente entender sobre su vida y tener más información. Y sí me daba cuenta que muchas personas habían logrado mucho éxito en distintas áreas de su vida. Uh-huh. Por ejemplo, en sus negocios, o eran muy exitosos en sus carreras, pero estaban muy mal físicamente, o quizás su salud, o algunas otras áreas de su vida que quizás no estaban completas. Y a mí me generaba una cierta curiosidad, ¿cómo si esta persona tiene tanto éxito en determinada área, cómo es que todavía no ha podido alcanzar éxito en otras? Y luego con el tiempo fui teniendo más y más experiencia y empecé a darme cuenta que había áreas diferentes de la vida y que no necesariamente uno por alcanzar éxito en alguna de ellas se automáticamente expanda a las otras. Entonces, durante mucho tiempo pensé y tuve ese mecanismo en mi mente. Y hace un tiempo, especialmente hace era 1 año, 2 años, desde que nosotros tenemos Cibestudio, que el negocio me hizo atravesar por diferentes experiencias personales, que son fuertes, que son difíciles, que son quizás incluso difíciles de explicar y de entender para quien no tiene un negocio o no ha emprendido todavía. Es muy complejo, implica mucha masterización emocional, implica un balance de muchas áreas de la vida. Y hace un tiempo iba caminando y iba pensando, digo, hay días que son hermosos, hay días que yo salgo feliz de mi casa, y hay días que son un poco más difíciles. No quiere decir que no tenga plenitud, pero hay días que son más difíciles, no matter what. Y recuerdo que un día estaba caminando y digo, ¿qué pasa? Que a veces tengo esto, lo otro. Y es como, ok, estos son componentes, son diferentes, como si fuesen cajas diferentes de la vida que tenemos que enriquecerlas y completarlas con monedas diferentes. Entonces, de ahí salió el término de, ok, hay pilares y esos pilares son universales, Sofi. Si hablas con alguien, es como, si alguien te dice, mira, tengo mucho éxito en mi trabajo, pero estoy a punto de tener diabetes. El médico les da una receta, les dice, mira, un diagnóstico, está a punto, tu corazón está por fallar, te está por dar un ataque cardíaco, o quizás has tenido mucho éxito en diferentes áreas de la vida, pero no tiene ninguna relación profunda de calidad en sus relaciones personales, sociales. Es difícil que alguien diga, wow, existe plenitud en mi vida. Creo que
de alguna manera noté lo mismo y era, por ejemplo, veía una persona con una gran transformación física, pero tal vez muy, muy mal a nivel psicológico. Su estado físico tal vez era increíble, personas que entrenan, que tienen una rutina, que realizan un montón de actividades, pero no se sentían plenos. Y eso también es salud, ¿no? Porque uno piensa que únicamente es estar en forma o verse bien físicamente, pero también a nivel mental es importante y muchas veces no es perceptible o no es tan fácil no es tan fácil de que se pueda notar o que se pueda ver. Y a veces creo que hay ciertas batallas que uno deja en silencio y también la vida creo que nos lleva en esos aspectos a empezar a trabajar en ciertas cosas donde tal vez pudimos lograr muy buenos resultados en un área, pero después tenemos que nivelar un poco con el resto. A nivel personal creo que también lo he vivido y lo hemos vivido juntos también. Sí, y ese es un muy buen ejemplo porque también al pasar tanto tiempo en gimnasios, he visto muchas personas en súper forma. Y como, wow, esa persona tiene un cuerpazo. Y digo, bueno, debe tener todo resuelto, ¿cierto? Y a veces, lejos de lo contrario, uno se acerca o tiene una relación más estrecha o puede conocer algo un poco más profundo acerca de la vida de esa persona. Y a veces, como bien dijiste, no necesariamente es sinónimo de tener todo resuelto o de que esa persona tiene éxito en todo aspecto de su vida. A veces, como bien dijiste, Sofi, por su genética, por cierta consistencia o ciertas habilidades ha desarrollado un cuerpo físico, pero luego hay otras áreas de la vida en las que quizá no ha invertido lo suficiente, no ha expandido lo suficiente y no se ha logrado lo que nosotros denominamos o llamamos plenitud. Exacto. Bueno, ¿quieres empezar entonces por esos pilares? Sí, puedo empezar. ¿Cuál sería el primero? Que realmente es muy interesante porque vemos éxito muchas veces, vemos como un cierto éxito, pero detrás siempre hay ciertas cosas que no están completamente resueltas para muchas personas y no hay nada de lo cual estar avergonzado, sino es tal vez simplemente poder nombrar esas cosas y poder trabajarlas, que creo que es lo que nos hace también ser mejores seres humanos. No nacemos con un manual. Sí, es importante ponerse en la tarea, pero creo que estos pilares van a ayudar mucho a tener claridad en eso. Por supuesto. El primer pilar, no sé si esto sería conveniente decir son prioridades, pero claro, para nosotros lo es y creo que hay cierta evidencia que me respalda. Es el fitness o es la capacidad física representado también por la salud física. ¿Qué es el fitness? El fitness como vamos a ponerlo en modo sencillo, como si fuese tu capacidad física, tu aptitud física, qué tan funcional eres para diferentes tareas de la vida diaria. Esto no quiere decir que tengas que tener un cuerpo de competición. Es como, mira, es muy sencillo, Sofi. ¿Puede una persona arrodillarse y levantarse sin ayuda? ¿Puede levantarse y acostarse en la cama sin ayuda? ¿Puede poner la maleta en el avión sin ayuda? ¿Puede recoger un objeto pesado del piso sin ayuda, sin asistencia? Eso es algo que en inglés se llama agency, como tu capacidad para poder maniobrar en la vida tareas físicas muy sencillas sin la necesidad de asistencia. Ese fitness o esa capacidad física, por supuesto, se entrena. Nosotros tenemos una empresa dedicada justamente a eso. Asistimos a las personas a lograr objetivos. Como consecuencia, uno que mejora la salud, ¿cierto? Porque uno, por lo general, mejora la capacidad de generar fuerza, un poco de masa muscular, reduce el porcentaje de grasa, empieza a comer mejor, el corazón funciona mejor. Entonces, tenemos una aptitud física, una salud física que nos permite alejarnos de las enfermedades, la mayor que podamos al menos prevenir desde el aspecto físico. Y por supuesto, sentirnos bien, es lo que más queremos, sentirnos bien físicamente. Porque yo he tenido esta conversación muchas veces, alguien puede decirme, no, pero mira, yo con mi capacidad intelectual estoy bien, y es como, sin la capacidad física, estamos hablando de algo muy mínimo, lo hablamos un poco en el episodio anterior, una mínima asistencia, una mínima dosis que se necesita para preservar adaptaciones y mantener las funciones básicas, incluso el sistema inmunológico. Yo tengo conversaciones hasta el día de hoy con clientes que me manifiestan enfermarse cada vez menos por entrenar, simplemente por entrenar 2 o 3 veces a la semana con pesas. Es un fortalecimiento general del sistema. Exacto.
A nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿crees que también puede ser un regulador? Cognitivamente, por supuesto, hasta incluso funciona mucho mejor nuestra mente cuando está activa, y también, al menos a nivel personal y también por todo lo que vemos con las personas que trabajamos, el estrés de la vida, ansiedad y demás, cómo regulamos a través de la actividad física y del movimiento del cuerpo. Muy importante, y lo que acabas de mencionar es de extrema importancia. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en mi carrera, profesor de educación física, y luego incluso en mi licenciatura, había una cierta tendencia a cuestionar todo entrenamiento que fuese orientado. Primero, el entrenamiento de pesa era como entrenar con pesas, no voy a decir una pérdida de tiempo, pero es como reservado para poblaciones muy específicas. Ganar masa muscular, completamente vanidoso y sin prácticamente ninguna función. Estoy diciendo algo que seguramente... Sí, que cualquiera que pueda escuchar... Van a escuchar los compañeros míos o personas que han vivido similares épocas. Estoy hablando de hace no mucho, 10 años. Personas que 15 querían años. ir, que tal vez de alguna manera querían competir. Era el entrenamiento de pesas. No era mucho más que eso, o era vanidad. Vanidad pura, o querer verse bien, o querer aparentar mejor. A veces, ¿cuál es el problema de querer verse bien físicamente? Absolutamente ninguno. Pero bueno, podemos conversar sobre eso, pero hoy ni siquiera tenemos que hacerlo. Sí. Porque hoy tenemos demasiada evidencia para saber los beneficios que tiene. No solo el entrenamiento con pesas, sino también ganar masa muscular para la salud, la longevidad y el bienestar overall, como completo de una persona. Entonces, y más me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos de un profesor que nos daba materias más teóricas, ¿no? Más pedagógicas. Y él dice, no, yo en la época que estudiaba, mientras otros iban al gimnasio a entrenar sus músculos, yo entrenaba mis neuronas. Y yo me acuerdo, hasta el día de hoy me acuerdo de eso, porque como yo voy al gimnasio, este muchacho me dice que, o este profesor, que uno tiene una estima, que el gimnasio que es como una pérdida de tiempo, ¿cierto? Tengo que leer más que ir al gimnasio. Y eso me resonó mucho tiempo. Luego con experiencia y con más tiempo de estudio logré entender otras cosas que me hicieron más sentido, ¿no? Hoy es muy relevante el por lo menos involucrarse con entrenamiento de pesas 2-3 veces por semana. Técnicamente nadie discute esto hoy. Y a colación de lo que mencionabas, es un gran canalizador de emociones. Un gran canalizador de emociones, sobre todo la ansiedad, sobre todo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho la cultura de entender el esfuerzo y el dolor como algo necesario. Es incómodo, es difícil, por supuesto. Más difícil es llegar a un momento en el que el médico te da un diagnóstico y está frito. Creo que la vida afuera es bastante dura y no se sienta con nosotros como siempre iba a tomarse un café y a decirnos, bueno, mira, esto va a pasar en unos años si no te cuidas o no te moves. Y considero que es muy valioso el hecho de poder entender que no hay nada que se pueda disfrutar si nuestro cuerpo no está sano. Incluido, por supuesto, la salud mental. No la estoy dejando de lado en lo absoluto. Es un todo. Y creo que también nos enseña esa disciplina, nos enseña a atravesar los desafíos y los momentos difíciles y seguir, y la consistencia. Y honestamente, no creo que haya algo que se pueda disfrutar por más que logres lo que logres si no tenés salud. Y entonces el fitness sería el pilar. El primer pilar, y de hecho cuando hablan de la capacidad intelectual, hoy tenemos evidencia mostrando que el entrenamiento con pesas ayuda a mejorar la capacidad cognitiva. Y justamente cuando nosotros hacemos pesas, el cerebro está completamente involucrado en la actividad. Es la capacidad del cerebro de enviar una señal nerviosa, reclutar las fibras musculares. Hay un mecanismo, no es que estamos absolutamente desconectados por lo completo. O sea, por completamente lo contrario. Cuando estamos entrenando hay una conexión mente-músculo. O sea, hay una conexión nerviosa ahí importante para mantener la materia gris y mantener todo nuestro sistema nervioso estimulado. Entonces yo diría es esencial. Creo sobre todo también es lo que está bajo nuestro control. Tenemos un solo cuerpo y
el hecho de hacernos responsable de ese vehículo de alguna manera es fundamental. Eso es. Y es realmente lo único que tenemos control. Gran control, sí. En 100% nuestro, nuestra responsabilidad al menos. Y creo que sí, que es el principal. Moverse ya abre camino a mucho, a poder disfrutar más, incluso en distintas etapas de la vida. Eso es disfrutar. Por ejemplo, hay personas que... tengo clientes que les gusta viajar y hacer trekking y caminar y viajar por diferentes lugares que tienen quizás caminos diferentes, con alturas, con escalones, y no podrían hacerlo, no podrían disfrutarlo por completo. De hecho, yo he estado de viaje y he visto que si alguien va a Italia y va a caminar por Italia, por Roma, no podría hacer... Nosotros fuimos a Italia, estuvimos caminando, me acuerdo un día, 40.000 pasos. 40.000 pasos al día, para quien no hace pasos por día, es muchísimo. Y esas ciudades realmente son caminables y son bonitas. Y hay muchas partes que no las hubiese podido apreciar si no tuviera mi capacidad de moverme y caminar. No estamos diciendo demasiado, es moverse y caminar. Pero yo podía ver personas que tenían sobrepeso, que estaban en una condición de salud no óptima y tienen que pedir asistencia o tienen que tomar un taxi o tienen que frenar diferentes veces. Sin embargo, es como algo, tomo agua y yo ya estoy listo para volver a hacer otra salida. Perfecto. Entonces, incluso como bien acabas de mencionar, por eso hablo de plenitud y por eso digo que este es un pilar, porque no te va a permitir disfrutar el resto. No vas a poder negociar eso con la realidad. Tomarse el tiempo de estudiar los principios, que no es más sencillo de lo que parece, pero entender cómo funciona nuestro propio cuerpo. Exacto. Es uno de los primeros conocimientos que deberíamos adquirir. Agradezco igualmente, seguramente mi padre estará escuchando atentamente, pero que él me enseñó mucho. Eso es bueno. Una cultura en mi familia. Él me llevaba al gimnasio cuando tenía 12 años. Y la importancia de moverse y la importancia de entrenar, de comer de la manera apropiada. A veces comíamos bien en casa, por supuesto. Somos argentinos y comíamos unos buenos asados, unas buenas milanesas, mucha proteína y demás, pero siempre el comer también estaba bien. No era algo restrictivo. Era, tenés que comer, ¿por qué? Porque tenés que tener energía, porque tenés que estudiar, porque vas a ir a entrenar. Y agradezco realmente que haber vivido eso, porque también como adulto, aparte que es algo que siempre he disfrutado, creo que te ayuda mucho ese incentivo y te inspira mucho en ese marco. Completamente. Bien. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar, de nuevo, creo en orden de importancia, es el trabajo y la profesión. Creo que nos da un sentido de propósito indescriptible. Cuando uno puede encontrar algo que le gusta y se puede dedicar a eso y puede mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y hacer de su craft, de su práctica, algo tan maravilloso, creo que es un disfrute diario, o esa famosa frase de, bueno, trabaja tanto hasta que un día realmente sientas que estás jugando o que podrías hacerlo gratis, sin la necesidad de perseguir el dinero, ¿cierto? Sí. Y por supuesto nunca hubiese elegido esta profesión si hubiese sido simplemente por el dinero o por la paga. Es un proceso diferente el que uno elige, como, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Voy a mejorarlo a tal punto que pueda dedicarme para poder... Obviamente hay que generar dinero, hay que crear valor. Entonces, por supuesto que es necesario uno trabajar. Pero hay un sentido, independientemente de uno sea un profesional, cualquier trabajo, desde que uno es chico, al menos en mi cultura, de que uno es chico, el trabajo es orgullo, es honrado. Sí. Es honrado, cualquier trabajo. Y hay personas que se sienten avergonzadas a veces. Yo he hecho cualquier trabajo cuando era pequeño, desde simplemente barrer una vereda para que nos den unas monedas y con eso poder ganarme o comprar alguna cosita. Siempre es la capacidad de, ok, si hago algo, puedo lavar o limpiar una casa o de alguna manera obtener el dinero y con eso puedo comprar cualquier cosa, ¿no? Y creo que ese sentido de me he ganado mi dinero es indescriptible, no tiene comparación. En algo que realmente
te brinda una satisfacción. Creo que igualmente desde que tengo 18 años trabajo y he hecho todo tipo de trabajos. Y me sentía muy bien por el hecho de muchas veces estar trabajando mientras posiblemente veías a otras personas que tal vez podían disfrutar de una Navidad o un Año Nuevo y tú estabas trabajando. Recuerdo. Pero tenía tantos sueños o proyectos o muchas cosas que tal vez quería lograr y sabía que necesitaba hacer un esfuerzo para eso. Pagarme hasta incluso mis estudios, quería estudiar una carrera, viajar, quería comprarme libros, recuerdo. Y bueno, tenías que hacer un esfuerzo. Exacto. Y trabajar constantemente. He llegado a tener tres trabajos al mismo tiempo. Y tal vez no estaba ahí tanto el propósito en sí del trabajo, pero sí era, ok, puedo recaudar este dinero de alguna manera haciendo algo que por supuesto me guste o el cual naturalmente sea positivo o del cual pueda aprender. Pero sí tenía un propósito el hecho de decir, quisiera hacer esto más adelante. Con este dinero tal vez ahorraba, me acuerdo que hacía ese tipo de cosas. Y tal vez no hay un gran propósito detrás porque estás aprendiendo, sos realmente muy joven. Y una vez que uno se pone en la tarea, también va encontrando lo que sí le gusta. Exacto. Lo que sí realmente le puede apasionar. Entrenar, por ejemplo, siempre lo fue para mí. Nunca lo había visto como tal vez algo en lo cual se puede vivir. Eso es algo que ocurre muchísimo, tal vez. Pero realmente es algo que te termina apasionando. Pero ponerse en la tarea del simple hecho de moverse, de nuevo, es estar haciendo algo que tenga un sentido para uno en las distintas etapas. Después tal vez con más experiencia podemos entender de que tiene un propósito mayor, que estás ayudando a otras personas, que te encanta ver al otro ganar y enseñarles. Una vez que tenés una cierta abundancia de conocimiento y demás, querés realmente compartirlo. Creo que eso es lo que da sentido. ¿Y notaste alguna vez que alrededor tuyo, en esa mentalidad de trabajo duro y dedicación, teniendo esa visión clara de lo que iba a requerir cumplir tus sueños, notaste que alrededor quizás eras incomprendida? O que, quisiera ponerlo de esta manera, pero que quizás querían limitar un poco tus estándares, como no trabajes tanto, no te esfuerces tanto, no te exijas tanto. Creo que en mi personalidad siempre me han gustado los desafíos, primero. Y siempre he ido por los, voluntariamente, por los desafíos. Y en muchas ocasiones las personas, bueno, ¿por qué estás haciendo tanto? Me preguntaban, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué tenés 3 trabajos, 2 trabajos? ¿Por qué no descansás? Y tomaba, me acuerdo, seminarios y constantemente estaba en movimiento. Y a veces, entiendo por qué muchas veces lo dicen. Hay personas que tal vez simplemente no estás durmiendo lo suficiente o estás haciendo muchas cosas porque no frenás. Y tenían razón, en algún punto te están cuidando. Pero es cierto que para muchos tal vez es incómodo ver que alguien está constantemente moviéndose o logrando cosas o haciendo cosas. Tal vez puede llegar a ser un espejo de algo que tal vez esa persona no está haciendo cuando hablan de manera negativa. Me pasó mucho, pero también uno tiene una cierta, creo, fortaleza en ese aspecto para decir, bueno, ok, pero este es mi camino y estoy bien con eso, estoy bien con esas decisiones. Creo que el hecho también de tener una responsabilidad en uno mismo y tal vez de tan joven, es como, esta es mi vida y estoy haciendo algo que me gusta. Y a pesar de que muchas veces dudamos, dependiendo porque si es una persona, por supuesto que tenés mucho, tal vez, respeto, cariño y demás, vas a escuchar y a veces hay cosas que pueden doler. Pero nunca dejé que eso me... ¿Te limitara? Sí. Creo que al contrario, a veces como
Sí. Muchas veces es un combustible. También mi papá se va a reír por esto. Porque, porque él eran realmente conversaciones importantes. Era el hecho de el desafío constante. Y yo, bueno, si me dicen que no lo puedo hacer, más quería hacerlo. Sí. Es muy lindo. Al menos tener esa mentalidad. De más grandes uno también, adulto, se da cuenta de que no todo lo que parece un desafío tiene que ser tomado. No todos los desafíos en realidad que se ponen enfrente tienen que ser tomados como tal. También uno elige. No, uno va aprendiendo y obviamente, volviendo al punto del trabajo, siempre hay opciones. Sí. Personas que dicen, no, bueno, es que es muy difícil para mí. Es como siempre hay opciones para uno ganarse la vida y empezar de a poco. Y no quiero con esto clasificar a todas las personas, pero a veces se tiene mucho deseo y mucha intención, pero hay poca acción. Y hay que empezar a trabajar. Quieren ser managers antes de tener un puesto y hay que empezar, Sí. hay que ganar esa experiencia. Bueno, también parte que también creo que vivimos algo muy similar. En el trabajo muchas veces también pedía ser voluntaria de ciertos trabajos en los cuales quería aprender, sin que me pagaran. Y siempre he tenido mucha curiosidad por entender. Y realmente pedía muchas veces ir a ciertos lugares simplemente para que me enseñaran algo o había algo que tal vez quería aprender y podía ayudar de alguna manera. Y siempre busqué eso, pero era porque quería entender. Hay muchas cosas que todavía a una cierta edad no entendés por completo y estás buscando algunas respuestas. O qué es lo que realmente te gusta o qué es lo que querés hacer y demás. Y siempre me entregué también a esa experiencia de ir y tocar la puerta y de... ¿Tener coraje? Hola, sí. Sí. Hola, quisiera aprender esto o te he visto o alguien me recomendó y demás. Tal vez era realmente muy joven, pero lo hice. Sí. Y eso creo que me dio muchas buenas experiencias y muchos buenos aprendizajes y personas que han sido importantes en tu mi camino. vida, sí. Me imagino. Creo que eso es fundamental poder hacerlo. El también salir ahí afuera Incomodarse. y ponerse incómodo. Exacto, sí. Y ahí también, bueno, uno averiguar de qué se trata. Y si no es lo que tal vez pensábamos, bueno, también está bueno. Es un camino donde, ok, probé esto, no fue lo que realmente esperaba o pensaba que era, ok. Y el trabajo, que es lo bueno, podemos estar hablando de cada pilar, se puede estar hablando de un episodio completo. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible para no extendernos demasiado, pero mencionaste algo muy importante, capaz lo mencionaste muy, muy breve, pero las personas a veces dicen, no he encontrado todavía. Yo soy un dedicado, un apasionado, quien me conoce sabe que me fascina poder estar horas hablando de fitness y del cuerpo humano y de cómo funciona el desarrollo muscular, pero si todavía no has encontrado eso, no has encontrado lo que te gusta, la vocación, lo que te sale bien, es probar. No has probado lo suficiente, hay que probar y hay que hacer diferentes cosas, diferentes actividades. Hay tanto en la experiencia humana para probar que algo vas a encontrar seguramente. Y en el camino, si capaz no has encontrado lo que más te gusta o la mejor de tus vocaciones, al menos vas a haber recorrido un abanico de posibilidades diferentes y vas a ser mucho más completo como ser humano. Sí. Esa oportunidad tal cual has dicho, no va a venir a la puerta de tu casa a buscarte, a Uno tocarte. tiene que salir Hay a que golpear salir. la puerta. Y también algo que aprendí, y esto fue por ver a otras personas hacerlo, es una vez que te pones en la tarea y estás en movimiento, también pedir feedback de personas que podemos respetar o que admiramos de alguna manera. Pedir feedback de qué es lo que se ve desde afuera. Te da una perspectiva muy buena de algo que probablemente tal vez no estás viendo del todo. Son habilidades, son tal vez cosas que tal vez decís, mira, querés intentar hacer esto, pero tal vez podrías ir por este lado, ¿por qué no empezás por acá? O si querés hacer esto, estos serían los primeros pasos, no vayas de 0 a 100. Bueno, un poco y un poco, Sofi, porque también, yo voy a ser honesto con esto. Sí. Yo tenía mis 17 años, estaba terminando la escuela,
cuando cuando yo dije, bueno, que en mi futuro, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cierto, Valentín? Estoy terminando la escuela. Tengo que elegir cuál va a ser mi profesión, mi vocación, cualquier cosa. Y bueno, había estos test vocacionales, cuáles son tus habilidades. A mí me gusta jugar videojuegos, soy bueno en el deporte, o me gusta jugar al fútbol, Sí. voy al gimnasio, y es como, ¿qué se puede hacer con eso? Y recuerdo haber casi definido ser o dedicarme a ser un ingeniero en sistemas, quería aprender sobre programación, algo que hasta el día de hoy me sale bien, yo me voy a dedicar a eso. Y después me acuerdo, estaba en el gimnasio, estaba entrenando, y dije como, pensando, digo, yo no me veo mi vida entera sentado en una pantalla programando, por más que sea bueno haciéndolo. No me proyecté a mí mismo haciéndolo. Y capaz iba a ganar más dinero y todo, pero digo, no es algo que realmente sienta de adentro un llamado, algo que me erice la piel. Sin embargo, algo que empezó como un hobby o como quizás una experiencia personal, el entrenar con pesas y el desarrollo muscular me empezaron de a poco llamar la atención y querer entender cada vez más. Digo, esto me gusta mucho. ¿Qué se puede estudiar de esto? Y obviamente ahí surgió la educación física. Pero cuando yo le mencioné eso a las personas que estaban en mi vida, ¿estás loco? Me miraron como, es un desperdicio. Y yo me acuerdo de alguien, una persona que me conocía me miró y me dijo, Valentín, estudiar educación física, esperaba más de ti, con la capacidad que tienes, y él dejó un desperdicio, era como yo una decepción. Y yo, wow, ¿cómo puede ser? Y es como, pero si esto yo sé que me quiero dedicar a esto, o capaz no todavía tenía definida mi carrera completa, pero era como, esto es algo que me va a hacer feliz, que me gusta más. Entonces por ahí, sí escuchar, pero a veces también si adentro uno está convencido que no es el camino, por más que todos alrededor le estén marcando, también hay un desafío. Sí. No, y estoy de acuerdo en eso. Igualmente, escuchar te da perspectiva, está bueno, pero no significa que eso reemplaza el propio juicio. Sí. Yo creo que en algún punto recibir esa información, muchas veces de manera activa, en algo que realmente te gusta, es muy positivo. Hasta incluso cuando es algo que tal vez no te esperabas o algo negativo. Hay algo que podría ser mejor. Hay que tener posiblemente mucho coraje para decir eso. Esto es algo que podría ser mejor. Me podrías dar feedback en esta tarea que tengo que realizar. Y muchos creo que tal vez no estamos preparados para poder escucharlo, pero si uno hace el esfuerzo de hacer la pregunta, sin importar lo que venga del otro lado, igualmente tener un filtro interno, esto por supuesto con los años mejora, sí. Pero creo que es difícil cuando uno es tan enriquecedor. Es difícil cuando uno es joven. No es para todas las etapas posiblemente, pero después uno va desarrollando eso y creo que está bueno. Es positivo, sí. Es positivo. Bien, entonces dijimos... Tenemos los primeros dos. Los primeros dos. Fitness, negocios. ¿El tercero? El tercero... fue difícil el orden de prioridades, pero el tercero, y voy a poner mi apuesta aquí, es el ocio o el tiempo libre. Más que los otros dos, después se va a entender por qué. Creo que es muy importante y... yo siempre tuve un sentido de la vida muy alegre y agradable de disfrutar, ¿cierto? De salir con mis amigos, he disfrutado, he practicado deportes, he ido al gimnasio, siempre he estado bien rodeado y siempre he tratado de llevar eso a la vida de otras personas. Y creo que es muy importante el tiempo de esparcimiento. Y a veces cuando nos ocupamos, nos volvemos adultos y tenemos responsabilidades y presiones, parece hasta a veces un castigo o una culpa tomarse tiempos libres. Me ha pasado recientemente, estaba sentado a veces descansando, simplemente disfrutando de un buen día, el buen clima, y es como, no, pero debería estar haciendo más, y debería estar leyendo más. A veces es difícil estar conmigo mismo, y es como, cuando uno hace un off en esa mentalidad, y es como, ok, esto funcionó, he logrado cierto desarrollo, o he logrado cierto éxito, pero ahora necesito descansar un poco porque es lo que también me hace volver más productivo. Y recuerdo, Sofi, que nosotros nos conocimos, yo dije como, esta es mi vida, yo los domingos estudio, a mí me gusta juntarme a la mañana temprano a estudiar, tenía un grupo de estudio con otros colegas, mi carrera es siempre algo en lo cual voy a invertir, a aprender inglés, me exigía aprender inglés, iba a un instituto a aprender inglés, más el gimnasio, o sea, siempre tenía una vida muy ocupada en alguna manera. Y
yo recuerdo que, Sofi, vos me dijiste, Valen, está bien, pero vas a necesitar tiempo también, fuera de todo eso, descansar para volver más productivo. Y yo era chico, obviamente, y tenía, me imagino, el doble, triple energía que tengo hoy. Y dije como, bueno, no, pero yo voy a seguir con esto porque yo le doy duro y puedo leer más y con esto puedo aprender más y ir más rápido. Pero no muy lejos de ese tiempo, me di cuenta que era verdad. Y no, me empecé a tomar ciertos tiempos de, bueno, que el domingo no voy a hacer después de tal horario, es un tiempo free, que escucho un buen set de música, o voy a ir a tomar un buen café, sin ningún propósito especial. O voy a empezar, por ejemplo, a leer novelas. Yo no leía otra cosa más que fitness. No leía otra cosa más que fitness. Sí, lo Y leía trabajo de investigación, libros, asistencia de expertos o videos de expertos. Sí. Y eso era mi mundo intelectual. Y dije, como no, voy a necesitar tomarme tiempo de esparcimiento, salir y hacer otras actividades que también me van a permitir recrearme, divertirme, disfrutar y volver también más productivo, incluso con otras ideas al campo. A mí me encanta. Creo que siempre, de alguna manera, lo he hecho. O tu propio, no sé, estar simplemente acostada Contemplando. en el pasto de un parque y mirando la nada, pero siempre me ha resultado tan positivo para poder enfocarme mucho mejor después en cualquiera sea la tarea que tenía por delante. Para mí es fundamental el hecho de disfrutar. Sí es cierto que después de ciertos años, que cuando estás construyendo un negocio o cuando te has mudado, has cambiado de país, aprender un nuevo idioma y demás, son muchísimas las presiones, el estrés, todo el trabajo que tenés que hacer y más, y no hay espacio para eso. Y uno lo empieza a notar. Hay una irritabilidad. Sí. Hay momentos, yo creo que antes, no sé si había experimentado lo que era tener ansiedad o estrés, para ser honesta. Después de ciertas etapas que vas pasando como adulto necesarias, que tenés más responsabilidades y demás, y me he dado cuenta de que, ok, tengo toda una agenda llena, pero no tengo ese espacio de esparcimiento, de pleno disfrute de no estar siendo productiva en algo. Y para mí fue un gran cambio, sobre todo en los últimos meses, que lo empecé a hacer y a ser sobre todo más consciente de eso. Y realmente me ha permitido sentirme más plena, tener mayor disfrute por lo que estoy haciendo y también simplemente existir. Es como, no tengo que estar metida tal vez son muchos roles tal vez los que empezás a tener y responsabilidades. Entonces a veces simplemente quiero ser Sofía un rato haciendo cualquier cosa que tenga ganas de hacer. Sí, definitivamente. De hecho, en el inglés existe un término para eso y paradójico porque a veces en Estados Unidos las personas son bastante workaholic. Trabajan duro. Es fuerte. Y es fuerte. Sí. Pero obviamente cada uno decide la velocidad a la que uno va, pero obviamente el término enjoy yourself es un término muy particular, ¿cierto? Solo disfrútate a ti mismo. Puedes leer un libro. Un libro que no tiene por qué estar relacionado a una carrera, ¿cierto? Sí. O a una práctica en particular, sino un libro que... Yo he tenido... tengo mis hobbies, ¿cierto? Y mis intereses. He tenido experiencias emocionales muy profundas leyendo libros que no están relacionados en lo absoluto con mi campo, o al menos no tienen una inferencia directa. Y es como, eso es condimento para mi alma. ¿Cómo no? No puedo explicarlo. Es algo que alguien lo tiene que vivir. O quizá he tenido una película, ¿no? O una conversación. A veces nosotros tenemos simplemente un momento de un café. Hacemos mucho esto. Ahora lo estamos grabando, pero sí, esto es una conversación que nosotros tranquilamente podemos tener después de una comida o en un café. Y creo que eso tiene un propósito muy grande y es alimentar nuestro espíritu. Hay una llamita dentro que se tiene que mantener siempre flameando al máximo. Al menos es mi filosofía de vida. Sí, y claramente comparto. Bien, entonces, por supuesto, ese tiempo de ocio, de sea lo que sea que... Algunos le llaman dedicarse al sosiego. Al sosiego.
El número 4, entonces. El número 4, muy importante, y creo, como lo mencioné en orden de prioridad, tiene un condimento de expansión y tiene que ver con la capacidad cognitiva, con el aprendizaje intelectual. Ujú. Enriquecer la mente con la lectura. Principalmente, hoy en día hay muchas fuentes de información diferentes. Alguien puede decir, no, yo escucho podcast nada más, como Focus Mode. O leo de audiolibros, o escucho audiolibros. Ok, cada uno tiene su Sí. manera de aprender. Pero los libros tienen un condimento, como mencionaste, Sofi, en mi casa, cuando era pequeño, crecí en una casa llena de libros y creo que eso tiene un impacto Sí. grande. Hay algunos trabajos de investigación mostrando que las personas cuando nacen en ambientes con determinados contextos favorecen, ¿no? La lectura creo que ha sido uno de ellos. Uno de chico, de joven, no entiende tanto el poder que eso tiene, pero luego de más grande empecé a incorporarlo y existen distintas métricas, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, no, yo leo un libro cada semana, un libro cada mes, cualquier métrica que a la persona le interese. Yo creo que la lectura es uno de los hábitos más poderosos que una persona puede tener. Literal, a mí me ha cambiado la vida leer. Ciertos libros en puntual, por supuesto. Y creo tiene un impacto muy grande en el desarrollo intelectual, en nuestra cultura en general y cómo también podemos interactuar con otras personas, y volver a los pilares anteriores y enriquecerlos también, porque si yo leo, investigo y estudio más sobre mi carrera, pues me puedo volver un mejor profesional. Sí. Ni hablar, si leo y aprendo de fitness, puedo comer mejor, entender mejor cómo manejar en el entrenamiento en el gimnasio. Siempre tiene un condimento, un agregado plus por encima de lo que normalmente hacemos. Creo que es la oportunidad de poder tener, siempre lo he pensado así, el hecho de leer, tener grandes charlas con mentes brillantes que hasta incluso no están en nuestra época actual. Muchas sí, y tal vez tenés la posibilidad de conocerlas o de asistir a una conferencia, pero leer, y sobre todo de historia, que es algo que me gusta mucho, Historia. de crecimiento personal, psicología, fitness, novelas. Bueno, nos gusta mucho también el tema economía. Economía. Realmente es muy apasionante el hecho de, también, por supuesto, llega un punto en el cual uno tiene la suficiente información y después tenés que salir a ponerlas a prueba a las ideas, Sí. o realmente poner toda esa información, ese conocimiento en acción. Porque también quedarse encerrado simplemente leyendo o sumando más información no significa nada si no lo ponemos a trabajar de alguna manera. Al menos para mí eso también ha sido muy positivo. A veces no es tanta más información, a veces releo un mismo libro por un tema específico que puedo estar lidiando tal vez en el momento y voy a la acción. Sí. Sí, esto, Sofi, más que información, porque yo creo que acá es donde, y voy a ser enfático en esto porque venimos de tener un fin de semana increíble. Estuvo Dr. Mike, mi mentor, aquí en Miami. Pudimos hostear un evento, fue increíble. Increíble, hablamos del futuro del coaching y de cómo la inteligencia artificial va a impactar nuestra profesión. Y se mencionaron cosas muy, muy valiosas. Y más que información es el entendimiento. A mí me fascina el entendimiento. Yo soy una persona muy curiosa. Necesito entender. No es por más información. Yo podría haber leído libros por almacenar información y aparentar ser intelectual. No es lo que me interesa. Me interesa entender. Hasta incluso tener muy buena oratoria. ¿Cuántas personas tienen tan Exacto. buena oratoria Yo tal no. vez y memorizan muy bien lo que es la información, pero después al momento de llevarlo a la realidad tal vez no lo entienden del todo o no pueden experimentar realmente lo que dicen, Sí. o no lo llevan adelante? Pueden decirlo, pero tal vez no vivirlo a nivel privado. Me parece fundamental. Y algo que por supuesto, Sofía, ha tenido un impacto gigante en mi vida. Ha hecho crecer no solo como profesional, sino también como persona en cantidades inigualables.
la capacidad de haberme dicho, Valen, lees mucho y entendés mucho del fitness y la nutrición y el entrenamiento, pero ¿qué otras cosas más se pueden entender y estudiar en la vida? Yo no entendía ni la pregunta, ya como, ¿de qué me estás hablando? ¿qué? Estos son macros Me acuerdo y tu esto, cara cuando te lo dije. el desarrollo muscular. No necesito entender qué más necesito. ¿Qué más entender, uno necesita entender que fitness? Esto. No, digo, bueno, no sé, y me acuerdo. Y dije, ok, bueno, luego dije, capaz tiene un punto, ok, voy a comprar un libro diferente. Me abría la oportunidad de leer libros de otras áreas, de otras categorías, y eso enriqueció mi vida tanto. Y no solamente me hizo tener un impacto en mi profesión, porque me hizo mejor profesional, uno puede tener mejores conversaciones con clientes y con las personas en general, sino que me abrió y expandió mi mente de tantas formas, porque eso me hizo llegar a novelas, a filosofía, a historia, a entender de economía y de política, a entender cómo diferentes situaciones que quizás uno ignora en la vida, porque las ignora, pero tienen un impacto directo en cómo vivimos y en nuestro bienestar. Sí. Porque alguien puede decir, no, pero yo puedo estar, he tenido esta conversación con muchas personas, ¿no? Pero nada, Ojo con lo que vas a decir. Voy a tratar de ser políticamente correcto para que no censuremos no, el podcast, el segundo episodio. No, pero en realidad, bueno, está bueno también hablar de esas cosas. ¿Por qué no? Si alguien quiere dejar un comentario o si quiere decir algo al respecto, también está bien, pues se puede debatir de manera Van a dejar comentarios, pero esto es real y es algo que yo he tenido en la conversación, ¿no? Y una persona me dice, yo puedo ser feliz en cualquier lugar, puedo ser feliz en Cuba, puedo ser feliz en partes de África, no me es indistinto. Es como, o en Venezuela con el delincuente Nicolás Maduro, y es como, no, nadie puede ser feliz y tener plenitud en un lugar donde tu vida corre riesgo cada segundo, donde una persona te pueda asaltar en cualquier parte, incluso en tu propio hogar, o que pueden matarte por un par de zapatillas, o que no hay para comer directamente. Eso son necesidades básicas que tienen que estar cubiertas, universales, ¿cierto? Sí. Entonces, el contexto donde uno vive o donde uno se rodea es extremadamente importante. Es fundamental, claramente cambia y también es una decisión muy importante al momento de elegir el lugar en dónde voy a construir mi negocio, en dónde voy a tener mi familia. También cómo va a ser el crecimiento de mis hijos, qué tipo de educación van a tener, qué tipo de entorno van a tener, estímulos. Es importante. Entonces, también para nosotros el hecho de leer fue haber entendió mucho de Estados Unidos antes de venir. Exacto. Y de su historia, y de los padres fundadores, y de por qué este país es lo que es, y por qué nosotros también elegimos a este país para poder construir nuestra vida. Van a ser muchos años aquí, y me parece que, bueno, eso también es por ese esfuerzo de haberse puesto a estudiar ese aspecto que me parece muy importante. Bien, entonces crecimiento intelectual, por supuesto también habíamos hablado de expandir, que sea un proceso de autodescubrimiento a través del trabajo de otros o de la experiencia. Al final de cuentas es autodescubrirse de alguna manera y ver qué es lo que realmente queremos hacer, qué no, cuáles son las cosas que funcionan, cuáles no. Es muy rica la experiencia de esa manera. Bien, y la número... El último, el número 5. Sí, número 5. Bueno, hasta el momento cualquier persona podría decir que somos seres completamente individuales. No tendría, hablamos de el principio de mantenerse físicamente apto, ¿cierto? Funcional, íntegro, buena salud. El segundo fue el trabajo y el oficio, lo que uno va a hacer para ganarse la vida. Sí. El tercero, por supuesto, tener espacios de recreación, de tiempo libre de ocio. Y el cuarto, la expansión intelectual de la lectura. Hasta ahí podríamos vivir la vida de un monje solitario. No somos monjes solitarios, la mayoría de nosotros. Hay un pilar, hay una rama que a mí me parece fenomenal y que tiene que ver con la interacción social, la interacción humana. Hay una conexión humana con diferentes personas que es demasiado rica, es enriquecedora en nuestra vida, es placentera, es bonita. Es un área muy bonita de la vida, sobre todo si uno cultiva su
su alrededor de personas que tengan similares valores, similares principios, que traigan positividad y que estén alineados a la visión que tenemos, ¿cierto? De la vida y de las cosas. Me parece que eso es fundamental. También creo que aprendemos a valorar mucho las relaciones que tenemos cuando hemos aprendido a estar solos primero. Exacto. Aún más, en realidad. Es valorar aún más las relaciones que tenemos cuando hemos aprendido a estar solos y estamos bien con nosotros mismos. Y también sabemos qué es lo que damos. Creo que damos muchas veces lo que somos o estamos dispuestos a trabajar en nosotros mismos. Y es lindo poder primero estar con uno mismo y estar ok con eso y no tener la necesidad de estar rodeado de otras personas por validación o porque queremos llenar vacíos, sino porque queremos realmente compartir y sabemos que también vamos a estar aportando valor a la otra persona y viceversa. También no llevar negatividad tal vez a las relaciones o nuestros problemas incluso. Es simplemente tener la posibilidad de interactuar con otra persona, hasta incluso pedirle un punto de vista o contar algo, una anécdota, una experiencia o vivir momentos con esas personas que realmente hacen que todo sea más lindo, pero sin uno llevar lo que no tiene resuelto. Y Sofi, ¿qué piensas de una persona que te dice que no puede estar solo? Que va a sufrir mucho. en el aspecto de que va a estar siempre teniendo expectativas externas porque cree que va a encontrar afuera lo que en realidad tiene que buscar adentro. Sé que suena tal vez un poco dramático, duro. Duro tal vez, pero es verdad. Pero es real. No hay nada que... me parece injusto estar buscando afuera o esperando que otra persona nos dé felicidad. Que otra persona nos dé amor primero para uno sentirse valioso. Estar esperando constantemente que afuera nos esté validando lo que en realidad tenemos que validar nosotros primero. Sí, como la famosa metáfora de la media naranja, ¿cómo es que se dice? Sí, media, creo que sí. medio limón, medio pomelo. Exacto, para mí Sí. es, mira, uno está entero, sí. Entero, hay muchas cosas que puedes estar o querer trabajar y eso es positivo. Y de hecho nosotros tenemos una filosofía de vida bastante particular, pero yo no creo que pueda lidiar con otras personas si no estoy entero y feliz y pleno primero, para poder, como bien dijiste, compartir con otras personas, poder llevarle es un principio en mi vida, yo jamás le llevo problemas a otra persona. Period. No lo hago. Voy a lidiar con mis cosas, incluso mi trabajo emocional. Yo he hecho un trabajo emocional importante, quienes me conocen como Valentín. ¿En qué se ha convertido, Valentín? Mis maestras de la escuela. Me da risa el tono. Yo vivía en la dirección, me enviaban a la dirección cada 5 minutos. Pero era más que nada porque me distraía o porque hacía chistes, no porque me portaba mal, pero me regañaban seguido. Mal alumno. Era un mal alumno. Pero hice mucho trabajo emocional para hacerme cargo de mi trabajo. Es interno, es mío. Yo no puedo llevarle a Sofía mis celos, a Sofía mis nervios, a Sofía mis... Eso es mío. Nadie tiene por qué hacerse cargo de lo que es mi trabajo interno. Y además, ¿sabes qué? No lo va a poder hacer. Es que ese es el punto. De igual manera, creo que el hecho de no ser duros o rígidos con nosotros mismos, porque tal vez hay ciertas cosas que sí se pueden hablar y que uno puede expresar. Tengo esta emoción, tengo miedo, tengo celos, tengo envidia, hay un montón de cosas que se pueden experimentar o de emociones. Pero no es traspasar la responsabilidad a otros de hacer el trabajo. Exacto. Es decir, mira, tal vez estoy en esta situación, me puedes dar un punto de vista, no es llevar la negatividad hacia afuera o esa emoción hacia afuera, buscando que alguien nos dé la respuesta de algo que tenemos que hacer un trabajo interno y bueno, no entender. Es salteable, Sofi, no es salteable. A veces las personas me cuentan sus problemas y como lo han tratado de resolver es ir a hablar con otras personas. Es como, respiro hondo y les digo como, ok,
está bien. Está bien porque conversar con un amigo, conversar con la pareja, da una perspectiva, puede dar una palabra de Sí, apoyo. pero No voy a decir que eso está mal, de hecho sí. estamos diciendo que es un pilar fundamental. Y buscar ayuda, Rodearse, puedo ir a buscar ayuda, terapia, ok. puedo, sí, por Pero supuesto. en lo profundo de la materia, nadie, absolutamente nadie puede decirte cómo solucionar y resolver aspectos de tu vida que solo una vas a ver. Y es un trabajo interno de estar sentado, de estar enfocado, de estar pensando en lo que está viviendo, sus decisiones, en su camino, en su contexto, en qué quiere. Los momentos en soledad para mí han sido los de mayor claridad, porque estás con tus propios pensamientos, puedes realmente analizarlos y definir muchas cosas. Después tomamos decisiones que a veces son irreversibles. Y realmente creo que si nos tomamos nuestra vida en serio, el frenar y el poder hacer ese trabajo hace que tengamos muy buenos resultados en cualquiera sean las decisiones que tomemos. Y hasta incluso poder hacernos cargo, porque por supuesto van a haber errores o tal vez interpretaciones que no fueron las correctas o ciertas situaciones que pueden llegar a pasar. Uno también está experimentando, pero uno se puede hacer cargo de eso y puede decir, ok, esto tal vez no lo hice de la mejor manera y puedo mejorar o puedo pedir perdón o puedo actuar de una manera diferente. Y hacer esa reflexión es muy personal. Es muy personal, eso es cierto. Sí. Y Sofi, si te parece, para terminar con este proceso de los 5 pilares y por qué hemos traído a colación aquí los pilares y el bienestar, la plenitud. Al final de todo el proceso, yo dije, ok, ¿y qué tal la inteligencia emocional, cierto? Porque controlar las emociones es gran parte del juego. Uno no controla las emociones, nadie puede decir que está pleno, uno vive loco, ¿cierto? Cada persona que le habla a uno se enoja. Así, es un caos, ¿cierto? Un rollercoaster. El control o la inteligencia emocional, que están tan de moda a veces hoy se menciona, es no un pilar extra, sino es un eje moderador de cada uno de los pilares. Porque cada uno de los pilares tiene una graduación exacta para cada persona, ¿cierto? Alguien que se dedicó al deporte y está persiguiendo una medalla olímpica, y bueno, va a invertir mucho en fitness, en su capacidad física, porque de eso también depende su propósito interno, quizás su mayor misión en la vida. Entonces, obviamente no le vamos a decir a esa persona, no, es muy dedicado. No, es lo que requiere y lo que ha elegido, eso es personal. Quizá otra persona dice, no, mira, yo con la mínima dosis valen 2 veces por semana todo lo que quiero tocar a pesas, no quiero hacer más, mientras los chequeos médicos me den exactos, ya estoy bien. Y todo el camino en el medio. Y esa moderación nos los da la inteligencia emocional, la capacidad de poder decidir más racionalmente y no tan persiguiendo la emoción transitoria del momento. Creo que algo que sería para destacar importante no es de alguna manera reprimir nuestras emociones, sino es prestarles atención, sin la necesidad de tener que reaccionar en el momento en base a eso, darle un segundo pensamiento a lo que está sucediendo. No significa sobrepensar las cosas, pero sí creo que el hecho de ok, estoy teniendo esta emoción, puedo frenar y puedo pensar mejor de qué se trata o por qué me sucede antes de tomar una decisión que haya sido netamente emocional. Exacto. Que puede no ser la correcta y que podemos ser más estratégicos tal vez al momento de tomar una decisión final, sobre todo cuando son decisiones importantes. Creo que nunca es reprimir. Es hasta incluso poder decirlo en voz alta y, ok, estoy sintiendo esto. Exacto. O me está pasando esto, pero bueno, ¿cómo vas a actuar? Poder mostrarse incluso vulnerable, exacto, sí, seguro. Saber con quién, por supuesto. Y por supuesto, es una mención, como dije anteriormente, podemos hablar un episodio completo de cada uno de los pilares, podemos hablar más del control emocional y capaz del trabajo interno que uno tiene que realizar. Esperemos poder seguir, vamos a tener múltiples episodios. Obviamente, alguien que está escuchando puede dejar un comentario. Sus comentarios y sobre temas también de interés que tal vez pueden ser muy buenos que podamos hablar. Bueno, excelente. Ha sido una excelente conversación. Muchas gracias, Valen, y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, en Focus Mode.